Wookiee! Esto es imposible. ¿Y si jugamos? Vamos a ver, Morpeko, ¿cómo? ¡Muérete ahí! Quedó vivo. Quedó vivo. Una rata quedó viva ante mi poderosa estrategia. Esto es imposible. Pero, antes del combate... Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Salas Flame. Nuestro querido amigo venenoso es tipo veneno y fuego, por lo tanto es débil al tipo agua, roca, psíquico y tierra, pero es resistente al tipo bicho, planta, hada, hielo, acero, fuego, lucha y veneno. Es una locura resistencia, este Pokémon está rotísimo, está rotísimo. Yo soy el guerrero dragón. En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con pañuelo elección. Necesitamos que sea un poco más rápido. Más adelante te explico por qué. En naturaleza le vamos a poner naturaleza miedosa para que aumente más su velocidad y disminuya su ataque físico. En estadísticas base, este Pokémon tiene 68 puntos en PS, 64 puntos en ataque físico, 60 puntos en defensa física, 111 puntos en ataque especial y 60 puntos en defensa especial, y me faltaron 117 puntos en velocidad. Sacando nada más la velocidad y el ataque especial, este Pokémon es un asco en todas las otras estadísticas. Pero no importa, es buenísimo, ya van a ver por qué. No lo sé, Rick, parece falso. En habilidad lo vamos a llevar con corrosión. Eso puede envenenar hasta un Pokémon tipo acero. Eso está muy genial. En reparto de F nos vamos con la vieja confiable, 252 puntos en ataque especial y 252 puntos en velocidad. ¡Hey tú! ¿Estás disfrutando del contenido? No se te olvide dejar un suculento like. Es gratis, aprovecha la oferta. En equipo, para esta estrategia, y ojo con esto, aquí empieza lo bueno, vamos con Inteleon, Regieleki, el Talonflame especial que yo había sacado en un video viejo. Volvió al escenario, señores, volvió el Talonflame. Mi momento ha llegado. En ataques, para esta estrategia lo vamos a llevar con protección, onda ígnea, bomba lodo y llanto falso. Ojo con llanto falso, que es vital para esta estrategia. Lo vamos a ver en los combates. Y bueno, chicos, ya habiendo hablado de este Pokémon, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos allá! Orina de libélula. ¡Ah! Dedos de queso. Ya está listo. Sopla. Hey chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un combate contra Labo94, no sé cómo es ese nombre. Bien, nosotros vamos a comenzar con Inteleon y con Salazzle. ¿Por qué? Porque son los líderes del equipo, porque Salazzle es el que tiene que brillar, así que hay que usarlo. Ah, caray. Y como esta es una estrategia ofensiva, nos viene muy bien. Para complementar este equipo, esta estrategia, vamos a llevar aquí a Talonflame, que me viene muy bien por esa Mungus. Y me veo tentado en llevar a Metagross, quizás, por ese Togekiss, ese Mamoswine, e incluso hasta el mismo Grinsnar. Pienso que esta formación de 4 estaría muy bien. A ver, repasemos un segundo. Sí, yo creo que estamos muy bien acá. Vamos a iniciar, vamos a ver con qué inicia nuestro enemigo. Ese Grinsnar posiblemente use paredes, pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Muy bien, esta es una estrategia 100% y comprobada. O sea, está súper comprobada porque es súper cochina, es súper cerda, pero es súper genial. Es súper divertida. Después de usar una estrategia de Trick Room, que fue el video anterior, una estrategia un poco más ligera, un poco más violenta, está bien para refrescar un poco. Vamos a ver ahora con qué inicia nuestro querido amigo con un nombre súper extraño. Oh, mira ese estilo que tiene. Es hermosa. Ok, mamachón. ¿Quién es mamachón? Mamoswine y Grinsnar. Eso está genial, Grinsnar. Espero que se venga con paredes y no con botón de escape, porque eso sería un fastidio. Entonces nosotros vamos a ¿qué? Vamos a dinamaxizar aquí un giga disparo a ese Mamoswine, que le va a pegar súper efectivo. Y vamos a utilizar aquí con nuestro querido amigo Llanto Falso. Y esta es toda la estrategia, señores. ¿Eso es todo? Vamos a utilizar Llanto Falso. Vamos a hacer que nuestro enemigo se rinda llorando. Muy bien, ¿qué pasa acá? Ese Mamoswine, como todos muy bien saben, es un Pokémon súper defensivo y está muy bien visto en el meta actual. Es un Pokémon que lo suelen llevar o con seguro de debilidad o con Light Orb. Espero que sea... Bueno, realmente me da exactamente igual con que lo vayan a llevar, porque espero que se muera en este primer turno. Ok, nuestro enemigo lo va a dinamaxizar. Estoy seguro que es Mamoswine y va a utilizar pantalla de luz con su Grinsnar. Si eso es así, estaríamos enfrentando un Pokémon que defensivamente es muy bueno,
Y nada, y defensivamente es muy bueno. Así que esta es la prueba perfecta para ver si nuestra hiperofensiva funciona correctamente. Entonces nosotros vamos a utilizar... Ah, no, primero él porque tiene el bromista. Bien, pantalla de luz, genial. Les dije, se veía venir esto. Ahora nosotros vamos con llanto falso. Llanto falso disminuye la defensa especial a -2. Y eso nos viene muy bien. Aunque con las pantallas creo que queda balanceado. Y dale un giga disparo ahí, ¡pum! Y vamos a ver, se morirá y... Eso se le llama estrategia. Señores, esto es una estrategia horriblemente cochina. Esto es puro poder en un disparo. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de predecir a nuestro enemigo para que no pueda utilizar barreras ni nada. Y vamos a disminuir defensa y a matar. Disminuimos defensa y matamos. Milotic. A Milotic la vamos a ignorar un ratico y vamos a ir por ese Green Snar. Me llega la... No, vamos a ir por ese Green Snar con un giga disparo. Giga disparo. Y vamos a utilizar llanto falso. De esta forma vamos a disminuir su defensa especial y vamos a meterle duro a ese Pokémon. Bien, ¿qué pasa acá con esta estrategia? A ver, ¿qué pasa acá con esta estrategia? Esta estrategia está muy bien. Nadie se espera que un Salazzle o un Salazzle, como se pronuncie, lleve llanto falso. Siempre los suelen llevar Pokémon con prioridad, como lo pueden ser Green Snar, que está muriendo. Miren cómo murió. O un Whimsicott. Pero un Salazzle nadie se lo espera. Aparte de eso, tiene un excelente ataque especial. Y bueno, nada, y eso, tiene un excelente ataque especial. Ok, Enrosque. ¿Por qué no le di a Milotic? Milotic tiene como habilidad competitiva. Entonces, para evitarnos eso por el momento, vamos a pegarle a lo que sea que ponga al lado. Muy bien, vamos a ver. Gaule. ¿Quién es Gaule? Ah, miren, Among Us. ¿Qué vamos a hacer con Among Us? Nada, con Among Us igual, pero esta vez con Maxi Helada. Vamos a darle un Maxi Helada en la cara de Among Us. Y vamos a utilizar llanto falso con Among Us. A que se muera Among Us. Bien, de verdad que me gusta muchísimo esta estrategia. Es súper sencilla, miren eso. Recordemos que nuestro Salazzle tiene Choice Band, ahora sí, pañuelo elección. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea más rápido que nuestro Inteleon para así priorizar. No lloren por mí, ya estoy muerto. De esa forma vamos a poner el llanto falso de primero y que nuestro Inteleon pegue después. De esa forma es súper efectivo. Si lo hacemos al contrario no tiene sentido, señores. Así que tiene que ir con su banda elección, pañuelo elección, perdón. Muy bien, ahora sí vamos a encargarnos de ese Milotic. Como nuestro Salazzle está encerrado en ese ataque, en llanto falso, vamos a cambiarlo para después volver a cambiarlo, que me puede venir muy bien. Entonces, para este último turno, que ya se me acabó la Dynamax, por cierto, vamos a ver. Adiós Inteleon con su Mega Dynamax super alta. Vamos a utilizar disparo certero. De verdad que no me voy a poner muy creativo, así que no le voy a quitar mucho. Y vamos a cambiar aquí a Metagross. Luego... Sí, a Metagross, Talonflame nada va a hacer ahí. Vamos a cambiar a Metagross y luego vamos a volver a cambiar a nuestro Salazzle para usar otro ataque. Y mi enemigo se retira, señores. Esto nos viene excelente. Un buen primer combate. Vamos a un segundo combate y vamos ya. Esto es algo magnífico. Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Segundo combate del día, señores. Esta vez contra Nigerter. Nada, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a comenzar con Inteleon, que está súper bien, perdón, con Salazzle y con Inteleon. Es una estrategia de Salazzle. Inteleon. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Para complementar esta estrategia, vamos a llevarnos aquí a Sylveon, que lo veo muy bien por ese Dracovic. Y quizás, Corviknight. Corviknight es un Pokémon intenso. Vamos a llevarnos a Regieleki, aunque Salazzle se puede encargar muy bien de ese Corviknight. Muy bien, vamos a ver con quién inicia nuestro enemigo. Vamos a ver qué pasa en este combate. Vamos a ver qué sucede. Disculpen. Recordemos que todos estos combates son en rango Master BGC, así que están súper comprobados. Y si funciona aquí, te puede funcionar a ti. Y miren cómo hablé. Te puede funcionar a ti, así que utilízalo. Vamos a ver con quién inicia nuestro enemigo y depende de cómo inicia, vamos a ver cómo se desenvuelve esta estrategia. Ok, Sableye a Selgor. Sableye, nunca se pronuncia, se pronuncia Sableye. Eres una vergüenza para la naturaleza. En fin, a Selgor es el Pokémon más rápido en el campo, no podemos hacer mucho contra eso. Ahora, no sé, si a Selgor Dynamaxiza puede ir con nuestra Salazzle y lo puede matar. Esperemos que no haga eso. Vamos a utilizar aquí llanto falso y vamos a Dynamaxizar y un giga disparo contra ese Selgor. Pienso que puede ser una muy buena opción. Pienso que eso está súper genial. Entonces, vamos a ver qué hace mi enemigo. Espero que no Dynamaxice. Si Dynamaxiza me pone en un apuro.
pero si no lo hace también, vamos a ver qué va a querer hacer él. Vamos a ver qué va a hacer ese Sableye. Me preocupa un poco porque ese Pokémon tiene cambio de banda, tiene de todo y es un completo fastidio. Bien, voy a aprovechar este momento para invitarte a los Juega Member. ¿Quieres llegar a Rango Master súper rápido? Únete a los Juega Member y recibe el asesoramiento personal, más los Pokémon de los videos, los que más gustes, aparte de las dinámicas privadas que hacemos solamente para miembros del canal. Únete y forma parte de esta gran comunidad y sé feliz. ¡Puta, qué ofertón! Bueno, vamos a ver ahora qué hace nuestro amigo Shuriken de agua. Muy bien. Bueno, ahí muy mal. Eso fue, creo que Shuriken de agua pega varias veces. No estoy seguro si son 5 o son 3 o son 4 o es 5 y 3 o es aleatorio. Ok, nos pegó 3, quedamos vivos gracias al señor, gracias a Arceus. Danza lluvia, muy bien, gracias. Nuestro enemigo nos hizo un favor. Yo imagino que él iba a poner danza lluvia de primero y después Shuriken de agua. Eso fue un fallo en cálculos, eso está mal. Por eso lo de la prioridad es súper importante. Por eso nuestro Salazar tiene su banda elección, que eso está súper bien. Pañuela elección, Dios mío, pañuela elección. ¡Adiós a Selgor! ¡Muérete, Selgor! Miren eso, un tiro de un snipazo en la cabeza. Miren cómo se murió ese Selgor. Muy bien, vamos a ver quién es su tercer Pokémon. Sabemos que a Sableye no lo va a dinamaxizar y eso lo vamos a utilizar a nuestro favor. Ok, Morpeko. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Morpeko es un Pokémon fastidioso por el mofete estático y muchas cosas más. Vamos a darle un giga disparo aquí y lo mismo, y llanto falso. Deberíamos pegarles de primero, a menos... No sé con qué se suele usar Morpeko, tenía tiempo sin verlo. Si tiene banda foco, eso puede ser un fastidio. Vamos a ver qué pasa, espero que no, espero que tenga alguna valla o algo. Yo qué sé con qué se llama Morpeko. De verdad es un Pokémon que nunca he usado. Vamos a ver, Morpeko. ¡Muérete ahí! Quedó vivo. Quedó vivo. Una rata quedó viva ante mi poderosa estrategia. Esto es imposible. Ok, rueda aural. Me preocupa que se aumente la velocidad. Ahora ese Morpeko es más rápido que nuestro Inteleon, quizás. Ok, juego sucio. Contra Salazar. Bueno, nada. El próximo turno va a ser decisivo. Aquí yo pienso que nuestro Inteleon está muerto. Vamos a utilizar llanto falso contra ese Sableye para los Pokémon que tenemos atrás. Y vamos a darle un giga disparo a ese Sableye. En dado caso de que quede vivo nuestro Inteleon, que lo dudo mucho que quede vivo, porque imagino que Morpeko con un punto en vida va a querer ir por nuestro Inteleon. Creo que sería lo más inteligente. Inteleon. Muy bien, vamos a ver qué hace nuestro enemigo. Me preocupa un poco. Está súper... A ver, llanto falso. Ok. ¿Será que Morpeko es más rápido que Inteleon? ¿O nosotros somos más rápidos? A ver. No, olvídenlo. Morpeko es más rápido. Adiós Inteleon. Inteleon lo hizo muy bien. Inteleon lo hizo perfecto. Inteleon es el macho. Muy bien. Adiós Inteleon. Y ahora ese Sableye seguramente va a utilizar juego sucio nuevamente contra nuestro Salazar. Espero que lo falle. Ok, no lo falla. Y nos mataron a nuestra estrategia. Genial. Señores, me encanta mostrar una estrategia en donde falle la estrategia. ¡Qué maravillosa jugada! Esa es una historia de origen brutal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ok, ese Morpeko se transforma. Vamos a sacar a nuestro Sylveon y a nuestro Regieleki, que de igual forma plantamos las bases para que los Pokémon que tenemos atrás ahora van a salir. Están en una excelente posición. Regieleki con esa lluvia, aparte de ser el Pokémon más rápido que hay en el campo, nos viene perfecto. Y nuestro querido Sylveon, que le va a pegar súper potente a estos dos. Vamos a darle un bozarrón, ataque tipo hada gracias a la tabla pixel que tiene en objetos. Y rayo a Morpeko. Asesinamos a Morpeko en primera posición. Y nuestro Sylveon asesina tranquilamente ese Sableye. Recordemos que tiene -2 en defensa especial. Gracias a Salazar. Que Salazar es el Pokémon más cochino y más sucio que hay en este meta. De verdad que no me esperaba cosas así de él. Es muy bueno, es un buen Pokémon. Úsenlo. Vamos a ver ahora, cualquier cosa te estoy dejando acá abajo en la descripción el reparto de todo en formato Showdown para que lo utilices, para que lo pruebes en Showdown y me digas qué tal. Vamos a ver ahora qué hace nuestro enemigo. Vamos a ver qué está pensando. Puede utilizar quizás cambio de banda con ese Sableye y evitar que muera de primero. Ok, último lugar. Muy bien. Eso fue una maravillosa jugada de mi enemigo. Rueda oral contra, me imagino, ok, contra Sylveon, genial. Nos pega muy duro, pero no nos va a matar. Ahora se viene lo bueno, bozarrón y un doble KO aquí. A ver, Sableye, muérete. Se murió. Muy bien, señores, esto fue un excelente turno, un doble KO acá. Utilizando último lugar con nuestro Regieleki. Hace que nuestro Pokémon se ponga en último lugar. Ya, no hay mucho que explicar acá.
Entonces ahora vamos a ver quién es su último Pokémon. Depende de quién saque. Esto puede ser un gran fail de combate o puede ser una muy buena estrategia. Ok, Dracovish. Dracovish, excelente. Me encanta porque Dracovish lo voy a matar tanto con Regieleki o con Sylveon. Vamos. Pobre cosita fea. Vamos con un bozarrón. Y vamos acá con un rayo. Señores, yo creo, aunque me hubiese traído un Volavolt, yo creo que hubiese sido más efectivo. Ok, yo creo que esta estrategia ya aquí está ganada. Creo que ganamos este combate. Ok, mi enemigo se acaba de retirar, señores. Segundo enemigo que se retira en el día. Si te gustaron estos combates, compártelo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Yo El Juega. Así que sin más, me despido hasta una próxima, chicos. ¡Chao, chao! Para ser siempre el mejor. Quiero de lo que fuma este tipo.